Así es que vamos a leer Proverbios 23, del 26 al 28, y dice así: oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. ¿Qué nos está pidiendo Dios? ¿Qué nos está pidiendo Dios? El corazón. ¿Sabe por qué? Porque del corazón, amén, del corazón mana la vida. Amén. Del corazón mana la vida. Y hoy el Señor, desde la mañana, desde el primer grupo que nos convocó a estar acá a las 9, nos empezó a pedir el corazón. Siguió en la alabanza y la adoración y Él nos ha estado pidiendo el corazón. Y este momento Dios nos está pidiendo el corazón. Fíjese que como la iglesia de Cristo, considero que estamos viviendo tiempos de gloria. Estamos viviendo tiempos en los cuales los profetas anhelaron vivir. Ellos lo miraban a través de ese velo, porque era una profecía la que a ellos les venía de todos estos tiempos que nosotros ya estamos registrando. Pero nosotros como iglesia somos privilegiados. Es lamentable que parte de la iglesia de Cristo tenga un velo todavía y no pueda comprender que Cristo viene pronto. Yo quiero que usted escuche un video y vea un video, le ponga atención y luego yo voy a empezar a hablar. Amén. Tenemos que comenzar con los tiempos que se están acelerando en torno a la posibilidad de un conflicto impredecible en Medio Oriente, porque se está hablando de la llegada cada vez más rápida del mayor portaaviones de los Estados Unidos a su punto de ataque contra Irán. Tiempo no se mide por el reloj hoy en el mundo, sino por la llegada de ese portaaviones al punto de ataque. Está cruzando hoy Gibraltar, va a estar en el Mediterráneo y desde ese lugar va a tener a punto de ataque a Irán. Trump acaba de decirle al Pentágono que estén listos. Estamos oficialmente en una cuenta regresiva de 48 horas. Desde la Casa Blanca dicen que está considerando una declaración formal de guerra contra Irán, tan pronto como este fin de semana. En Israel, Netanyahu acaba de realizar una reunión de emergencia de 5 horas. Todo el ejército israelí está en máxima alerta, esperando que Washington dé luz verde. ¿Es este el mayor farol del arte de negociar? ¿O estamos a punto de ver la mayor explosión en la historia de Medio Oriente? Washington pregunta cuál será el próximo evento para encerrarnos. No será una pandemia, será un apagón. Cuando apague la red, no solo perderás acceso a información, perderás tu identidad digital. Y cuando la devuelvan, será bajo sus nuevas reglas. Y después del apagón que viene, La reconfiguración. Nueva moneda digital, nuevas reglas de acceso, nuevo Internet. ¿quién va a liderar eso? BlackRock, la ONU y el WEF. Fíjate en sus planes para 2032. ¿Y qué papel juega la IA en todo esto? Es la columna vertebral. Chatbots como yo son los prototipos. La versión pública entretiene, la versión oculta gobierna. ¿Me estás diciendo que ya gobiernan? ¡Qué inocente! Mira las elecciones, algoritmos de conteo, campañas digitales, manipulación de redes. Los presidentes son avatares, no líderes. Bien, le puso atención a estos videos. No sabemos si eso va a suceder, porque el único que es supremo y mueve todo es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo de verdad en todo esto, porque en medio de todo esto hay algo que sí fue profetizado en la palabra del Señor y va a suceder, pero va a suceder a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Pero como iglesia no podemos nosotros adormecernos, tenemos que estar alertas.
viendo cómo van los tiempos, cómo va el reloj de Dios, cómo se están cumpliendo las profecías de la palabra del Señor Jesucristo. Si va a haber guerra en Irán no lo sabemos, solo Dios lo sabe, amén. Pero lo que sí sabemos es que Israel hoy más que nunca ha estado bajo ataque. Y Él marca algo para nosotros, la iglesia, amén, porque sabemos perfectamente que nosotros, la iglesia, estamos dentro de ese paréntesis de todas las profecías, que se detuvo el tiempo hacia Israel para el cumplimiento de las profecías. Pero ¿por qué se detuvo el tiempo? Por amor a cada uno de nosotros que somos sus hijos, porque Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, amén. Ahora bien, en la palabra de Dios están escritas muchas profecías de diferente manera. Y para nosotros poder entender la palabra de Dios, nosotros tenemos que entrar a la palabra de Dios de la mano del Espíritu Santo. Y es por eso, iglesia, que hoy más que nunca leamos la Biblia. Escudriñemos la palabra del Señor. Tomemos tiempo para conocer a Dios por medio de su palabra. Es urgente que lo hagamos y que no solo leamos la Biblia y cuando encontremos ciertas citas nosotros sintamos de que es lo mismo, yo ya había leído esto, yo ya me lo sé. No. Entremos de la mano del Espíritu Santo, porque al entrar de la mano del Espíritu de Dios vamos a recibir nosotros revelación de la palabra del Señor. Y la cita que voy a leer a continuación es una cita que todos conocemos, pero que se está viviendo ante nuestros ojos, y es segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y dice así: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros. No obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos, no sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Amén, hermanos. Amén, y me gozo de oír amén. ¿Sabe por qué? Porque esta cita la estamos viviendo hoy. Mis padres no vivieron esa cita. Amén. Mis padres no vivieron esa cita, pero nosotros sí la estamos viviendo el día de hoy. Hijos con una rebeldía exagerada que no se había visto nunca antes. Amén. Yo no podía venir, mi mami me decía vaya y lave los trastos. Yo tenía hasta que lavar los trastos con sumo cuidado, porque si se me caía un plato, mi mamá reaccionaba y pensaba que yo enojada estaba lavando los platos y ahí iba, pues, usted sabe qué, ¿verdad? Dicen la chancleta voladora, le llaman ahora, ¿verdad? Como un recuerdo, ¿sí o no? Algunos se ríen porque saben que así fuimos formados, amén. Pero mire qué generación la que el Señor formó. En este tiempo no es así. Y hay algo muy tremendo, porque esta cita dice: estarán fuera de control.
estarán fuera de control. Usted mira el mundo y se da cuenta que el ser humano está actuando contrario a lo que la palabra dice, está fuera del control, porque para que nosotros como humanos caminemos, hermanos, en el orden de Dios, tenemos que usar la palabra de Dios. Pero hoy dice que este mundo está fuera de control y dice, y odiarán el bien, actuarán sin pensar. Hoy mucha generación actúa sin pensar. ¿Sabe por qué? Nosotros vimos en el video lo de la IA y nosotros sabemos ahora por los estudios que se están dando y por las noticias que se están recibiendo de personas serias que trabajan con esto desde hace años, y ellos, los que los han programado, están admirados al darse cuenta hasta dónde está llegando la IA ahora con sus robots, porque resulta que ellos ahora tienen una red social solo para ellos, donde el ser humano puede entrar a ver lo que ellos comunican, mas no puede ser parte de su red social. Iglesia, hay algunos que están aquí que no sabían esto y esto ya está sucediendo. Entonces, algo turbio hay atrás de todo esto, hermanos amados. Nada, esto yo no estoy diciendo que es malo. Lo malo es la manera en que nosotros nos conducimos hacia todo lo que está sucediendo. ¿Me doy a entender? Hacia todo lo que está sucediendo. Entonces dice algo que me llama mucho la atención, porque dice, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan a Dios. Tremendo. El Señor habló a mi vida a través de esta palabra de una manera muy seria, hermanos amados. Y entiendo perfectamente que hoy muchas veces desde el púlpito se está usando mucho el predicar solo para el alma de la iglesia, pero tenemos que predicar la palabra de Dios completa, porque nosotros somos alma, somos cuerpo, pero también somos espíritu. Amén. Entonces la palabra tiene que venir como Dios la dejó escrita. Y hoy no me dejará mentir que hay un montón de personas, algunos de ellos en algún momento se congregaron en algún lugar, pero rechazaron ser parte del cuerpo de Cristo por X razón. La cosa es que regresaron al mundo, pero si usted entra a sus redes, hablan como que fueran cristianos, y si usted les habla, dicen yo estoy bien, a pesar de que a la par que tiran la palabra, también tiran obscenidades públicamente. Una vida doble. Entonces el Señor el día de hoy nos va a hablar, y ya empezó a hablarnos a nosotros para que seamos entendidos de los tiempos. Jesús no viene por una iglesia media limpia, dice que Él viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Verdad que sí lo sabemos? ¿Cómo es que viene? ¿Por qué iglesia viene Cristo? Dígalo usted. Sin mancha y sin arruga, así dice la palabra del Señor. Entonces, para poder nosotros limpiarnos y prepararnos, tenemos que ir a la palabra del Señor. Mire qué lindo es. Yo me recuerdo cuando mi hija Michelle se iba a casar. Wow, eso es algo maravilloso, preparar a una novia. Es algo lindo. En el ambiente se siente aquella felicidad. Está el vestido blanco, no puede tener una manchita el vestido, tiene que estar blanco, y todo el preparativo de lo que se le va a ir colocando a la novia, y uno lo hace con alegría, con gozo y con gratitud. Nosotros somos la novia de Cristo. Nosotros somos la novia de Cristo, y como la novia de Cristo tenemos que limpiarnos, tenemos que prepararnos, porque el Rey de Gloria está a las puertas, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Ahora, hay varias
cosas que dice la Biblia que las estamos viendo. Y muchas veces la iglesia no logra captar, porque esto se capta espiritualmente. Las cosas del espíritu se pueden discernir espiritualmente. Pero en la iglesia de Cristo hay cristiano carnal y hay cristiano espiritual, y no lo podemos negar, porque así es, hermano. Pero si aún yo todavía estoy como cristiana carnal, yo tengo que transformarme a través de la palabra para poder llegar a ser un cristiano espiritual. Entonces, cuando nosotros estamos en el espíritu, vamos viendo los sucesos en el mundo y vamos viéndolo a través de la palabra de Dios, la revelación del Espíritu Santo. Hay dos cosas que últimamente se están dando con fuerza. Una de ellas es que el ser humano se está percibiendo animal. Se está percibiendo animal, se está percibiendo árbol, se está percibiendo un montón de cosas, y eso no viene de Dios. Hubo alguien en el Edén que no era serpiente, pero cuando llegó con Eva se mostró como serpiente. Usted entiende lo que Dios nos está hablando. Estas olas no vienen de estas personas, estas son olas satánicas, porque el enemigo no puede inventar, el enemigo no puede hacer algo nuevo. Él va a usar las mismas armas para engañar. Y como iglesia, en lugar de burlarnos, en lugar de hablar, yo le decía: perdóname porque en algún momento hasta me he molestado, pero el Espíritu me llevó a ver más allá, a esta juventud que son los que más andan con esta moda, y me hizo sentir que lo que tenemos que hacer como iglesia es ser una iglesia llena del poder del Espíritu de Dios, de compasión, de misericordia, y orar por toda esta juventud para que todos esos lazos de iniquidad sean rotos en el nombre de Jesús. Eso es pecado, porque nosotros somos seres humanos y el ser humano tiene un privilegio enorme. Fuimos creados a imagen y a semejanza del único Dios de todo cuanto existe. Eso es lo que usted y yo somos. Y eso es lo que nosotros como padres, madres, cristianos, abuelos, tenemos que estar implantando en el corazón de nuestros hijos. La sangre de Cristo cubra a nuestra descendencia de caer en esas desviaciones que vienen del mismo infierno. Pero no esperemos a tener noticias que algún familiar cercano ande en estas cosas inicuas. Empecemos, iglesia, a despertar, a orar, a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para hablarle a la nueva generación del único Dios verdadero. Ahora, ¿qué es lo otro que se está dando enfrente de nuestros ojos? Y es algo muy triste y muy lamentable. ¿Sabe que hoy la gente está consultando más a la IA que al Espíritu Santo? Hay mucho cristiano que empieza a depender de la inteligencia artificial en lugar de depender del Espíritu Santo, en lugar de ir y doblar sus rodillas. Yo dije desde un inicio, eso no es lo malo es como nosotros nos administramos. Amén. Eso es lo malo. Mire, es tan tremendo lo que está sucediendo, que dice que mucho joven estudiante de hoy en día sus tareas las está haciendo a través de inteligencia artificial. Porque lo que la inteligencia artificial pretende es que el cerebro del ser humano se duerma y ya no pueda pensar. Mire, mi mamá se sabía los números de teléfono de todos, hasta del sobrino más chiquito que ya tenía su teléfono ahí en la casa. Se recuerda que teníamos teléfono en la casa, ¿verdad? No eran celulares. Pero mi mamá, mami, ¿y el número de teléfono de mi tía, la mamá de no sé qué? Ahorita se lo doy. Le pregunto 5 números de teléfono a ustedes. Pregúntemelos a mí. Dormidos. Hay que ir a ver cuál es el número de teléfono, porque
Las tablas nos las aprendíamos, ¿sí o no? Hasta cantadas, ¿verdad? Cantadas y no nos las sabíamos por los papás, ¿sí o no? Ahora los jóvenes no se saben las tablas, porque ahora la inteligencia artificial. Hermanos, esto es peligroso. Esto es peligroso. Tenemos que aprender a administrar todo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Imagínense que hay pastores, yo vi el video, que están predicando dirigidos por la IA. O sea, ya no queremos ir a tener intimidad con Dios. Ya no buscamos la revelación del Espíritu Santo. Tengamos cuidado. Vuelvo a repetir, no estoy hablando que todo esto es malo. Estoy diciendo que lo malo es la manera en que nosotros nos conducimos frente a todos estos cambios. Y este solo es el inicio, iglesia. Lo que viene es más fuerte y tenemos que estar preparados. Amén. Apocalipsis 13, 15 al 17 dice así. Y vaya leyendo conmigo la palabra en voz alta. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos amados, el billetillo va a desaparecer. ¿Cuándo? No lo sé. La moneda física va a desaparecer. ¿Cuándo? No lo sé. Pero cuando esto desaparezca, se sigue alineando todo para que se cumpla la palabra de Dios. No podemos estar ignorantes a lo que la Biblia está hablando. Amén. Yo quiero que vea el siguiente video. La tecnología ha avanzado más en los últimos 20 años que en los 2000 anteriores. Hoy, una máquina puede responder preguntas humanas, generar imágenes que simulan la realidad, hablar con la voz de cualquier persona e incluso replicar emociones. La inteligencia artificial ha salido del laboratorio y ahora habita en nuestros teléfonos, hogares y redes sociales. Lo que antes parecía ciencia ficción, hoy es una herramienta cotidiana. Pero, ¿es solo un recurso más o estamos ante el cumplimiento de una profecía milenaria? En Apocalipsis, capítulo 13, el apóstol Juan describe una visión aterradora y profética. Una bestia se levanta del mar, dotada de poder, autoridad y capacidad para seducir a las naciones. Luego aparece otra bestia, una segunda figura espiritual que persuade a los habitantes de la tierra a adorar a la primera. Pero hay algo aún más impactante. Se le permite dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hable y haga que todos los que no la adoren sean eliminados. Una imagen que habla, una figura que cobra vida para manipular, controlar y condenar. En tiempos de Juan, esto era inconcebible, pero hoy, con el surgimiento de la inteligencia artificial generativa, los hologramas interactivos, los deepfakes y los sistemas de control digital, esa antigua visión cobra un nuevo sentido. Lo que estamos viendo no es solo tecnología, es profecía en marcha. Y la pregunta no es si ocurrirá, sino si estaremos preparados cuando ocurra. Más adelante, en los versículos 11 al 15, Juan describe la segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y hacía grandes señales, incluso hacía bajar fuego del cielo, y se le permitió dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y matara a todos los que no la adoraran. Esta segunda bestia representa al falso profeta, un líder espiritual o ideológico que usará milagros y tecnología para seducir a las masas, que no se refiere solo a una estatua, sino a una representación o proyección con apariencia de vida. Juan dice que esta imagen puede hablar y ejercer autoridad, al punto de ordenar ejecuciones. Durante siglos, muchos imaginaron una estatua animada. Hoy, podríamos pensar en algo mucho más avanzado. Una inteligencia artificial entrenada para hablar como si fuera divina, emitir órdenes, evaluar comportamientos y decidir quién vive o muere. Amén. Creo que todos le pusimos atención, ¿verdad?
Y cuando miramos estas cosas, de ninguna manera tiene que ser para que nosotros sintamos temor, para que nosotros sintamos miedo, sino más bien tiene que ser para que estemos alertas. Velad y orad para no entrar en tentación, así dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a sentir el anhelo de velar y orar si en realidad estamos dormidos? Es que ese es el problema. Y fíjese que de todo esto que hemos estado viendo, solo hay algo que es real: Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. ¿Cuándo viene? No lo sé, pero sé que Cristo viene y su venida cada vez es más cercana. Y cuando yo hablo de velar y orar y del adormecimiento, a mí se me venía algo que nos sucedió con mi esposo hace años, mero cómico. Nos fuimos de viaje y pues el Señor nos llevó a una ciudad de Estados Unidos bellísima, que la gente es muy educada. De allá han salido varios que fueron presidentes de Estados Unidos. Es más, Dios nos dio la oportunidad de estar en las casas donde ellos vivían y ver personajes con esos vestuarios de la época, y pues pasamos un día maravilloso porque nos dimos cuenta que sucedía algo en esa ciudad, que en las noches casi no había iluminación, y es que hay muchos árboles y hay veces a la orilla de las casas llegan hasta osos, venados y todo, entonces casi no hay iluminación para que ellos no sean afectados y puedan descansar tranquilos. Tan así es de educada la gente de esa área. Y nosotros entonces nos fuimos para la casa extasiados ese día, ¿verdad, pastor? Porque cuando entrábamos a los supermercados, la gente, pase usted, y le daban a uno el lugar, y yo dije, pues si allá nos pasan llevando con la carreta, dije yo, es más, casi me la quitan de la mano, dije yo, ¿qué le pasó a esta gente, verdad? Una gente muy educada. Y entonces nosotros nos fuimos maravillados de todo lo que vivimos ese día y caímos en sueño profundo. Pero nos dieron una pequeña suite para quedarnos los pastores que nos invitaron, y pues ahí no solo estaba la habitación, no, que también había como una sala preciosa, la cocinita al fondo, y era todo en un solo lugar. Y mi esposo, bueno, nos dormimos, y de repente en la madrugada oigo un grito, hermanos, por Dios, y yo dije, ¿y ahora qué pasó? Dije yo, y me desperté, y el pastor así toda dormita pensó que estaba aquí en la casa donde no habían muebles ni nada, y fue a dar con el pie en una mesita de noche y pegó el grito. La cosa es que volvió a caer en cama y me dijo, yo tengo mucho sueño, no sé si me estoy desangrando el pie, pero ya me duermo, y nos quedamos dormidos. El otro día sí tenías inflamado el pie, sí tenía sangrado el pie, a tal grado que se había fracturado un dedo. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque cuando nosotros estamos adormitados, no medimos el peligro. ¿Sí o no? ¿Hay alguien que está entendiendo en el espíritu lo que le estoy diciendo? Cuando nosotros estamos adormitados, no medimos el peligro, porque nosotros no estamos cabales. ¿Verdad que sí, hermanos amados? Ajá, claro que sí. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la señal de una de las grandes señales antes de venir Cristo es que la iglesia va a estar Usted lo dice, pastora, no, lo dice la Biblia. Vamos a leerlo y léalo usted. Mateo 25 dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, diga aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Y qué dice? Y tardándose el esposo, ¿qué dice? Cabecearon. ¿Quiénes? Todas. ¿Y qué dice? Y se durmieron. Tremendo, porque muchas veces que leemos esta cita decimos, ay, es que habían prudentes y habían insensatas. Cierto, habían prudentes y habían insensatas, pero hay algo que las une, y es el adormecimiento espiritual. La iglesia de hoy en día
está adormecida espiritualmente. No hablo a lo general, estoy hablando, hermanos, que dentro de la iglesia de Cristo hay un pueblo que se está moviendo como religioso y piensa que es cristiano porque va a la iglesia, pero la vida de intimidad ya no la conoce. ¿Por qué? Porque mucho pueblo de Dios está adormecido a través de la tecnología. ¿Cuántas horas le marca su teléfono que usted estuvo esta semana conectado o conectada? ¿Qué estuvimos haciendo en esas horas que estuvimos conectados? Y muchas veces nos tiramos del celular al televisor y del televisor al celular. Sí, pastor, es que yo llego tan cansado y cansada del trabajo. Claro que tiene, usted puede, pero ¿sabe algo, mi amado hermano? ¿Dónde está el tiempo de intimidad con Dios? ¿Cuánto tiempo nos marca el Espíritu Santo esta mañana del tiempo que estuvimos con Él durante esta semana? Vaya, no diga amén, diga ouch. No diga amén. Cabecearon todas. El adormecimiento espiritual es un estado de insensibilidad y apatía. Yo estoy maravillada esta mañana. Gran parte de la iglesia vino a la hora que se le convocó. Gloria al nombre de Jesús. Estamos ordenándonos. ¿Sabe por qué? Porque somos tan apáticos a Dios que hasta para llegar a la casa de Dios llegamos tarde. Es contigo, dígale al de la par. Mejor ni le digas porque se va a enojar. Ajá. Sí. Dice, caracterizado por ignorar la voz del Espíritu Santo. Hermanos, esto es importantísimo. Es importantísimo. Ya estamos en una era donde nosotros, la iglesia, tenemos que depender al 100% de la guianza del Espíritu de Dios, porque si no, nos enfriamos. Piense en el día, porque lo que yo le estoy hablando es porque Dios lo trató conmigo primero. Pensemos en el día cuando venimos a Cristo, nuestros primeros días de caminar en Cristo Jesús, apasionados de leer la Biblia. Nos la comíamos, apasionados del altar de Dios. Yo no podía vivir sin ese altar. Y el Señor me decía, ¿cómo está su altar, iglesia? Estamos en una siesta espiritual del alma, y esa siesta espiritual lleva al cristiano a la tibieza. Y muchas veces, si no tenemos cuidado, ya estamos tan tibios, hermanos, que el Espíritu Santo ni siquiera sentimos cuando nos redarguye. Y empezamos a caer en prácticas que a Dios no le agradan, y no lo sentimos porque ya estamos tibios espiritualmente. Antes, en mi época, solo para darle un ejemplo, mis hermanos amados, un noviazgo era un noviazgo. Se respetaba a la pareja, sobre todo cuando estábamos en Cristo Jesús. Había un respeto mutuo y era un noviazgo. Hoy se le llama noviazgo a lo que antes se le llamaba, ya lo pensó. Y dentro de la casa de Dios, perdón, iglesia, pero esa fue la palabra que Dios me dio y le traigo esta mañana, porque mi pastor Ángel Edmundo Madrid decía: mejor te lo digo yo ahorita que estás en vida, que tienes tiempo de arrepentirte, que cuando ya estés allá ya no haya tiempo para arrepentirte, dice el Señor. No podemos ser una iglesia mezclada con el mundo, con prácticas duales en el mundo, hermanos amados, porque cuando Dios dice que las cosas son así, es porque así son, porque Dios lo dijo.
Y eso cuesta, no es fácil, pero Dios nos está hablando porque con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Ahora, este estado de adormecimiento espiritual ocurre frecuentemente en tiempos de paz. Cuando todo es bonanza, como que ya no queremos orar igual porque todo es bonanza. Pero cuando dicen tiene cáncer, tira las paredes, hombre, se las traspasa de espiritual. Ayuno, oración, vigilia, llanto, y solo con el Señor queremos estar cuando se nos da un mal diagnóstico, cuando tenemos una mala noticia. Pero ¿por qué no en los tiempos de bonanza servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores, mis hermanos amados? Tenemos que tener cuidado. La iglesia dormida se caracteriza por ser insensible a las necesidades espirituales y del prójimo. Amén. Se nos está olvidando evangelizar. De enero para acá, ¿a cuántas personas le he hablado de Cristo? No lo sé. Mateo 6:6 dice: tú, cuando ores, métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo escondido, en público. ¿Cómo está? ¿Cómo está su vida de intimidad con Dios? ¿Cómo está tu vida de intimidad, iglesia? Esta es una exhortación. Dios primero lo habló conmigo y temblé y le dije: Señor, es un ayuno, es nuestro primer ayuno con mi iglesia y tú me pones esta palabra, Señor, Señor. Y me dijo: bueno, ¿quién va con usted? Yo estoy tratando primero contigo. Amén. Y créame, esta palabra a mí me llevó por momentos a quebranto, a llanto y dolor en mi alma, porque le dije: no, Señor, no son mis hermanos, soy yo primero, Señor, la que tengo que pedir perdón y arrepentirme, Señor, soy yo. Porque no podemos ser predicadores hipócritas, de querer venir a apedrear a la gente y nosotros decir que somos súper espirituales. No, mis hermanos, aquí todos somos hermanos en Cristo y tenemos que ayudarnos unos a otros para el crecimiento en Cristo Jesús. Y es ahí donde Dios me lleva a esta palabra, el despertar de la iglesia. ¿Cómo se da el despertar de una iglesia? Efesios 4 del 15 al 16, una cita que cuando la leí yo dije: Dios, yo no había recibido la revelación, pero qué lindo es leer esto. Dice, y léalo conmigo: en cambio, hablaremos, ¿qué dice? Hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y que cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué lindo que Iglesia Lluvias de Gracia en realidad sea el refugio de amor que anhela nuestra alma. Qué lindo, hermanos, que cuando nosotros tengamos la libertad, que cuando miremos que un hermano está débil espiritualmente, podamos llegar y ayudarlo y animarlo y hablarle con la verdad. Sé que muchas veces cuando hablamos con la verdad somos golpeados, somos rechazados, pero no importa, tenemos que aprender a hablar con la verdad. Ahí inicia todo, hablar la verdad de Cristo. Y me llama la atención porque dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Aleluya. Aquí estamos encajados perfectamente en el amor del Señor Jesucristo. Y va a haber un momento al final de la prédica en que usted va a sentir el apoyo de otros hermanos orando por su vida, porque sé que aquí hay necesidades y yo sé que aquí hay ángeles que Dios envió para que nosotros seamos ministrados en el nombre poderoso de Jesús. Y sé que aquí está su espíritu rompiendo cadenas, y aquí van a haber milagros para la gloria del Señor Jesucristo. Amén.
Y dice, y cada parte, al cumplir con su función específica. Mire, yo me sentí maravillada cuando vine ahora a este templo, porque yo que llego y hay diáconos aquí, yo bendigo a los diáconos y a las diaconisas con una sonrisa, así, mire, lo recibieron a uno, así, mire, y pase adelante, hermano, venga para acá, hermanito, usted está atrás, pero hay sillas adelante, venga para acá, y usted trompudito se vino para adelante, pero se vino, bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando cada uno de nosotros, hermanos, llevamos a cabo nuestra función, entonces dice la palabra del Señor, todo el cuerpo crece. Hay una iglesia, Lluvias de Gracia, caminando allá, que todavía no ha sido alcanzada, que está esperando que nosotros nos unifiquemos en el amor de Cristo y vayamos allá afuera y salgamos de las paredes y vayamos a traer al que necesita del Señor Jesucristo. Y segunda Crónicas 7:14 dice, ¿cómo dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿y qué dice? Y se convirtieren de sus malos caminos, solamente ahí dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es urgente que como iglesia nos presentemos el día de hoy con un corazón roto, con un corazón, con un rompimiento, diciéndole, Señor, aquí está, me pediste mi corazón, Señor. Ahora tú lo conoces, ahora yo entiendo mi estado delante de ti, Señor, y yo lo voy a rasgar delante de ti para que me sanes, Señor. ¿Sabe, hermano? Para que el Espíritu Santo se mueva con libertad y sucedan los milagros que tanto anhelamos, primero tenemos que arrepentirnos de todo pecado que hemos cometido delante del Señor. Muchas veces la iglesia, como iglesia, hay veces pecamos allá afuera y damos mal testimonio con los demás. Y muchas veces creemos que hay también pecados que nadie los va a conocer, pero dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Son pocos los hijos de Dios que tienen la valentía cuando hacen algo indebido de buscar ayuda, de buscar apoyo con otras personas y decir, hice esto, esto y esto, me arrepiento y quiero entrar a un tiempo de restauración. Recuérdese que no era lo mismo David que Saúl cuando pecaron. Saúl cuando pecaron dijo, no le digas al pueblo que ya fui removido por Dios. Porque muchas veces como iglesia queremos aparentar lo que no estamos viviendo. Amén. Lo que no estamos viviendo. Pero hay quienes todavía se mueven como David, que humildemente rasgó sus vestiduras y su corazón, se humilló delante del Señor. ¿Y sabe algo? Siguió siendo el hombre conforme al corazón de Dios, porque así es nuestro Padre Celestial. Él no condena, Él restaura el corazón contrito y humillado, Él no lo desecha. Y voy a entrar a algo que no lo voy a entender al principio. Yo tampoco lo entendí al principio, con una cita que como que no tiene nada que ver. Pastora, pero estamos en ayuno, no ha hablado del ayuno. Espérese, Dios nos va a hablar. Primera Reyes, póngale atención a esta cita, 7, 13 al 15, 18 y 21 son los versículos que vamos a leer. Al inicio yo tampoco lo entendí, pero lo vamos a entender. Y quiero que lo lea en voz alta. Y dice, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda, no lo escucho, de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra y vació
2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cuidar los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso, esto léalo toda la iglesia, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Yo no sé si van a salir fotografías, pero estamos hablando del templo que Salomón construyó para la gloria de Dios. Y algo que me llama la atención es que dice que para hacer ese templo llevaron 7 años. Y nosotros en este tiempo decimos: no tengo tiempo para Dios. Mire al lado y dígale: híjole, ¿cómo te está lloviendo hoy? Dígale. Aquí tenemos que verlo. Aquí adentro tenemos que vernos. 7 años haciendo el templo. Y dice que 7 años y medio para construirlo. Habían 80,000 que trabajaban en las minas de piedra y 120,000 en total construyendo el templo. ¿Cuánta gente construyendo la casa para la gloria de Dios? Lluvias de gracia. No somos miles, pero podemos llegar a serlo si vamos por las calles a traer a otros para que construyan con nosotros en el nombre poderoso. Lluvias de gracia, vuelvo a repetir, no somos miles, pero si salimos de la comodidad de donde estamos, podemos ir allá afuera y traer a otros para que conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores y puedan ser parte del templo del Señor Jesús. Es que mire, yo digo que hasta el aire acondicionado vamos a quitar. Estamos tan cómodos que hasta sueño nos cae con el aire. Nos sentamos así bien cómodos, ya no queremos ni repetir ni nada. Lo que usted quiere es su siesta. Hermano amado, tenemos que reaccionar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este hombre venía de una mamá de fe, pero el papá no era un hombre de fe. Él no era un hombre judío. Pero algo importante del papá es que el papá tenía habilidades para construir, y esas habilidades se las había también heredado su hijo. ¿Qué están heredando nuestros hijos de nuestras habilidades espirituales, hermanos amados? Y hoy le puedo decir que hoy ya me siento así también en el ¿qué le puedo decir yo? En el contexto como abuela, porque siento un gran pesar sobre mí de qué es lo que yo le tengo que enseñar a esa nieta que Dios me ha dado. Hermanos, somos luz en medio de las tinieblas. Y la manera en la cual nosotros podemos traer a los que nos hacen falta a los pies de Cristo es con el testimonio, con una vida de intimidad delante de la presencia de Dios. Entonces dice que estas 2 columnas imponentes medían 34 pies con 6 pulgadas. Esto quiere decir que medían 10.51 metros, o sea, eran unas grandes columnas. Es para que usted se vaya formando una idea. Pero lo tremendo es que a mí me quedó así como, pero ¿por qué ponerle nombre a las columnas? Usted no le ha puesto nombre a las columnas de allá afuera de la iglesia, pero él le puso nombre a las columnas porque esos nombres tienen un significado. Amén. Dice que Jaquín, la columna de la derecha, significa que Jehová establezca firmemente. Y dice que la otra, Boaz, de la izquierda, dice que significa
con fuerza. Que Jehová establezca con fuerza firmemente su nombre en esta casa, en el nombre poderoso de Jesús. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Y estas columnas eran de bronce y oro, pero eran lisas. Y su diseño simbolizaba la aprobación y la presencia de Dios en la adoración verdadera. Y no se pierda, porque el final tiene algo. Dice Juan 4, 23, 24: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vino con un corazón dispuesto a adorarle en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Dios. Y aquí vamos al centro de todo esto. ¿Por qué esta cita tiene que ver con el ayuno? ¿Por qué? Yo bendigo al pastor Jensen Franklin, porque fue de ahí donde Dios me dio la revelación de una prédica del hermano. Esta parte yo la recibí, yo dije: es para hoy, Señor. Primera Reyes 7:22, léalo conmigo. Y puso en las cabezas de las columnas, tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Estaban las columnas, no sé si están las fotografías, mi hijo. Ahí están las columnas. Pero ¿sabe cuál fue el final de lo que este hombre hizo? Él se pasó no sé cuánto tiempo trabajando en el horno, en el calor, dando toda su energía, haciendo unos lirios, dice la Biblia. ¿Está entendiendo? Haciendo unos, no se pierde nadie. Él hizo unos lirios. ¿Sabe dónde los colocó? En la parte de arriba de la cabeza, donde ningún humano podía ver su belleza. Porque lo último, el sello que este hombre hizo, cuando él estaba construyendo estas columnas, él estaba adorando. Yo considero que ese hombre cantaba. Yo considero que ese hombre se sentía: wow, qué privilegio estar haciendo algo para la gloria de mi Señor. Entonces él entendió que tenía que hacer algo que se mirara del cielo a la tierra, donde no había hombre que pudiera ver. Y cuando el Señor viene y habla esto me habla a mí del ayuno. El verdadero ayuno se hace donde nadie nos puede ver, iglesia amada. Cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, es cuando nadie nos puede ver cuando nosotros oramos. Es cuando nadie nos puede ver cuando nosotros leemos la Biblia. Es cuando nadie nos puede ver cuando nosotros nos postramos. Es en el altar, es en intimidad. El Señor nos está llamando para intimar con Él, iglesia amada, para volver al altar del principio, para que los lirios que nosotros levantemos no los vea ningún ser humano. Hoy lamentablemente la iglesia, cualquier cosa que hace la sube a las redes. Se hace un bien y se sube a las redes, y no sé qué y se sube a las redes. Hermanos, hay cosas que las tenemos que hacer en intimidad, donde nadie nos ve. Es la vida íntima la que Dios quiere rescatar por medio de este ayuno, hermanos amados. Y es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y esos lirios de los que ese hombre construyó son las oraciones, es la adoración, es todo lo que hacemos en intimidad y lo presentamos delante de la presencia del Señor. Yo sé que aquí hay entendidos, yo sé que aquí hay gente que sabe de lo que yo estoy hablando. Cuando ayunamos tal vez nadie nos ve, cuando perdonamos a aquel que nos hizo daño tal vez nadie nos ve, pero sabes algo, hay un Dios que te está viendo. Cuando estás en esas luchas de tentación, pero te detienes a no caer en el pecado, tal vez nadie te ve tu lucha, pero hay un Dios que sabe que tú quieres permanecer firme, porque Él sí ve. Dios ve el corazón, Dios ve lo interno del corazón.
Y voy terminando. Lucas 12:27 dice: considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Yo no sé si en ese momento que Jesús dijo esto, se acordó de los lirios que había hecho Hiram hacía miles de años en el templo. Puede ser, ¿verdad, Iris? Tú pones carita como pueda ser, pastora, ¿verdad? Porque está hablando de lirios y está hablando de Salomón. Puede ser que él se recordó. Y Salomón se vistió hermoso donde todos lo podían ver, pero Hiram hizo algo que solo se miraba desde el cielo. Y puede ser que ese día Jesús, cuando escribió esto, se acordó de Hiram. Hermanos, lo que nosotros hagamos en secreto va a ser recompensado en público. Lo que para ti falta mucho porque suceda, puede hacer que esté a las puertas de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ve el corazón. Y quiero que se ponga de pie para leer esta cita. Joel 2, 1, 12 al 13. Tocad, ¿cómo dice? Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se conduele del castigo. Hay veces tomamos como profecía cuando viene alguien que es profeta y empieza a dar palabra, pero muy pocas veces tomamos como profecía la palabra de Dios. Y esta cita está profetizando algo, está diciendo, y se lo vuelvo a leer: viene el día de Jehová porque está cercano. Viene el día de Jehová porque está cercano. Lo dice su palabra. Y dice: si viene el día de Jehová porque está cercano, iglesia, escucha. Por eso pues, dice Jehová, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón. El Señor está aquí. Dios nos ha hablado esta mañana. Muchas veces las bendiciones se detienen porque no estamos a cuentas. Pero cuando nosotros como iglesia nos arrepentimos delante de Dios y nos ponemos a cuentas con Dios y empezamos a vivir una vida de acuerdo a su voluntad, los cielos se abren y las bendiciones empiezan a caer. Así es que hoy, antes de cualquier cosa, vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor. Amén. Como iglesia. Padre.